que hayan dos cabezas, insisto, no es el problema. El tema es cuando las dos cabezas piensan, actúan en forma distinta, con lo cual pierde la naturaleza de que ambos, especialmente la figura del presidente de la República, es en cualquier caso el símbolo de la unidad nacional. Es digamos, el último, el factor político fundamental de autoridad, y que en el año 2012 no se vio con mucha fuerza, porque creo yo que el gobierno y la figura presidencial tuvo poco nivel de desgaste, pero en el año 2013 comienza a aflorar ese elemento como un elemento de cuestionamiento a la gestión de gobierno. Claro, y tener una gestión pública improvisada, errática y bicéfala, obviamente no llega o no lleva a alcanzar los objetivos reales que se quieren tener. Estos pactos que se pusieron, el pacto hambre cero también, que pues, lo hemos mencionado, el pacto fiscal, requerían requieren una tremenda capacidad de coordinación, porque todos ellos implican a muchos ministerios, a muchos sectores, y si existe una improvisación y todo esto de bicefalia, obviamente no se van a lograr. El hambre cero, por ejemplo, ustedes lo señalaron como que tampoco ha alcanzado los resultados deseados. Otros análisis de otros grupos le dan al gobierno no más de 5 puntos en una calificación de 10, creo que le dan 4.3, y señalan cosas en particular. Pero, por ejemplo, hablando del tema fiscal, porque uno de los señalamientos es de que los fondos no alcanzan, y se dice no se alcanzó la recaudación fiscal, pero de nuevo usando la doble escopeta cuache de la propaganda, siempre se oculta o se deja muy atrás de que no se alcanzó una recaudación fiscal que había sido mal calculada, que fue señalada por Miguel Gutiérrez cuando fue en la SAT, fue destituido, porque él dijo, mire, esos números no se les va a llegar. Eso también, ahora, y luego vienen y cuando llega el momento, se quita las placas, se le quita la mitad del impuesto, en fin, todo esto errático. ¿Cómo está afectando esto, diría usted entonces, verdad? ¿O cómo por ejemplo, superar todo en nuestro eso? informe aparece en un apartado como un logro que nuestros expertos consultados vinculan por lo menos al inicio del año recién pasado, el año 2013, la aprobación en el Congreso de las reformas fiscales, aunque eran de corto plazo y no eran reformas profundas, ya lo sabemos, y aunque afecta fundamentalmente a la clase media, al sector trabajador, se reconocía que hacer algunas reformas, por ejemplo, el impuesto de la renta, como un paso hacia adelante. Sin embargo, cuando se echa marcha atrás, como lo del impuesto de circulación ya mencionado y otras medidas, sí, cuando la recaudación tributaria no solamente no se cumple con lo previsto, sino que además esa meta durante el año se tiene que modificar por lo menos en 3 ocasiones, y cuando hay públicamente un enfrentamiento entre el ministro de Finanzas y el superintendente de la SAT, ambos ya no fueran parte de gobierno, eso, digamos, desmerece lo que al principio aparecía como un logro, por lo menos relativo. Da como resultado entonces que cerramos un año donde esas metas no se cumplen y vuelve a confirmar, o lo que ya sabemos en Guatemala y en toda América Latina, como país, digamos, la poca apuesta que tenemos para el tema del fortalecimiento de las precarias condiciones del Estado, porque las finanzas, digamos, el tema impositivo es la vitamina o el insumo fundamental para darle un poco de movilidad al Estado. Entonces, al final de cuentas, la pregunta es, entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer avanzar estos 3 pactos, o los que fueran, que pueden tener un conjunto, digamos, de buenas intenciones, cuando el aparato de gobierno, los aparatos de gestión pública, no tienen ni siquiera las mínimas condiciones para que sean las ruedas de ese vehículo? Entonces, eso es un poquito, digamos, como una conclusión del informe. Porque, por ejemplo, digamos, el guatemalteco yo creo que está dispuesto a contribuir, pero lo que daña mucho es la visión de corrupción que se ve tanto, porque pues aquella frase que siempre dicen, mire, es que ¿para qué voy a pagar impuestos si se los van a robar? Yo creo que esa la tenemos que quitar, porque lo que tenemos que hacer es exigir que los gobiernos rindan cuentas, que los gobiernos sean transparentes y que ejecuten. Pero obviamente estamos bastante lejos de llegar a ello. Para superar, para hacer acción positiva, sí, ¿qué cree usted que debería de cambiar en esto, licenciado? Porque no nos podemos pasar quejándonos todo el programa. Por supuesto. Pero ¿qué sacan ustedes en su evaluación como las cosas que deberían ser diferentes? En ese sentido, doctor, nuestro informe comienza destacando en cada uno de los 3 pactos
reconoce los logros, los pasos de las decisiones acertadas que se han tomado en cada uno de ellos. La segunda parte es en donde falta, digamos, aceitar la maquinaria, y la tercera parte que yo quisiera resaltar acá es desafíos, ¿qué queda por delante? Y por lo tanto es en la parte de desafíos en donde el informe lo que hace a las autoridades de gobierno es recomendar algunas, porque no son todas, algunas de las acciones, algunas de las apuestas que en esta segunda parte de gestión, de segunda parte de gobierno, se pueden, digamos, modificar o se pueden meterle a fondo. Es posible modificar y cambiar el estilo de gobierno también, y fundamentalmente cumplir con lo pendiente de los 3 pactos. La respuesta que damos en el informe, sí, es posible. 2 años no son mucho, digamos, pero sí permitiría focalizar acciones para poder resaltar y que el legado que este gobierno le deje al país sea más allá, digamos, de una frase que a veces queda un poco en el aire de cambio, que tenga que ver con darle fuerza a esos 3 banderas que el gobierno creo que levantó en su momento en campaña y que siguen absolutamente siendo pertinentes al país. Es decir, queremos un país en donde el tema de la transparencia sea cada vez una realidad y menos, digamos, un discurso vacío. Queremos un país en donde el tema de la seguridad se aborde, como usted lo ha dicho muy bien, doctor, en una forma integral, no solamente con tener más armas o más policías o más patrullas, sino básicamente resaltar el concepto de seguridad humana y de seguridad democrática. Queremos tener un país donde realmente la gente no se nos muera, como es finalmente la gran apuesta del Pacto Hambre Cero. Entonces, alrededor de esas 3 apuestas es donde el informe destaca que se le puede meter, digamos, en buen chapín, se puede meter el diente y podemos realmente cerrar la gestión con datos mejores, con una valoración de mejor forma y en concreto con que haya insisto con esto, con un legado que el gobierno del Partido Patriota, presidido por el general Otto Pérez Molina, pueda dejar un legado que pueda tener continuidad, porque eso, de lo contrario, de nada nos sirve tener un legado que el 14 de enero del 2016 se quede otra vez en el olvido, sino que pueda haber un tanto de continuidad, no de todo, pero sí por lo menos de esas apuestas que son apuestas que el país reclama, más allá de la temporalidad de 4 años. Y obviamente acá pues tiene que influir cambios, porque nosotros hablamos del Ejecutivo, ¿verdad, licenciado? Sí. Que es una parte de los poderes del Estado. También hay que ver que el Congreso haga una mejor labor que el organismo judicial, que son independientes entre sí, de acuerdo a lo que es la democracia. O sea que esta evaluación del Ejecutivo realmente, ¿verdad? Sí. Aunque ustedes ven todos los factores, es algo que debería ser integral también, porque tiene que verse de todo. Que las leyes cambien, sean mejores, se apliquen mejor. En el caso de la justicia siempre se ha señalado que llega el ladrón, lo agarra la policía y resulta que al día siguiente está libre, pues, ¿no? Lo cual pues serán argumentos que no justifican, pero sí también hay que reconocer que así sucede. Bueno, pues licenciado, ¿cuál sería el último mensaje que usted quisiera dejarle a nuestra gente aquí que nos está viendo y escuchando? Bueno, diría que fundamentalmente es que también asumamos una posición constructiva como sociedad. Tampoco podemos caer en nada más estar señalando, tampoco se vale aplaudir todo, pero creo que es importante ser más pendiente, digamos, tener una sociedad, por así decirlo, más politizada, en el buen sentido, es decir, más atenta a los asuntos públicos, que muchas veces pasan delante de nosotros y no es que no los querramos ver, sino nosotros mismos asumimos la posición de darle la espalda. Creo que lo que debe de abonarse en esta segunda parte de gobierno es ser más vigilantes de la acción de los agentes públicos, de los actores, y también tener una posición marcadamente más cuestionadora, porque finalmente tenemos un evento electoral a menos de 2 años, y yo creo que todo esto va a detonar en que lo que menos queremos como sociedad es que se vuelva a repetir y que nos volvamos otra vez círculos viciosos. O que se vuelva peor, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Bueno, recuérdense ustedes de que el gobierno se va cada 4 años, pero el Estado, el país sigue. Y nosotros como ciudadanos seguimos, y si seguimos siempre para abajo y siempre sufriendo, hay que cambiar. Hay que seguir lo que decía el licenciado Rosal, más participación, más cuestionamiento y más aporte positivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, muchísimas gracias, licenciado, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.
Guatevisión.